Ya, Bueno, esa canción es de los Fabulosos Cadillacs, una banda de ska, rock y reggae en Latinoamérica. Pues Matador fue un éxito suyo que hablaba sobre la opresión, la represión y la censura, utilizando el ejemplo de Víctor Jara, de cómo era perseguido y al final terminó siendo asesinado. Esta canción utilizamos, bueno, si hable, siga, continúe. esa canción la utilizamos debido a referencia a el Keiko Fujimori, Alberto Fujimori y el SIN. Ya saben, aquel grupo que se encargaba de silenciar la oposición. Pues sabemos recientemente que Keiko Fujimori está arrasando en encuestas y pues tenemos miedo, ¿no es así? Ujú. Recalcando, ¿no? Según el conteo de la segunda vuelta de la OMP, Keiko Fujimori es virtual presidente de la República, ¿verdad? Sí, técnicamente el conteo, oficialmente, ya no hay más votos que contar. Fujimori ganó por primera vez. En casi 15 años. Así es. Lleva 15 años, creo. Lleva 15 años, desde 2011, intentando ser presidenta. Y recién parece que lo va a lograr. O sea, es único. Con una diferencia de casi 40.000 votos, supongo. A ver, vamos a hacer el cálculo. Déjame ver. Los voy a hacer yo. Eh, Keiko cuenta con 9.188.367 y Roberto Sánchez con 9.147.000, a ver, 147.626 votos. Hay una diferencia de 40.741 votos. Una diferencia abismal, hay que decir. Tal como eh, hace ya casi un mes, la diferencia estaba al revés, ¿no? Sí. 40.000 para Sánchez y lo que sobra para Keiko. Ahora se ha volteado la tortilla, como dicen. En el anterior video analizamos el debate presidencial y dimos mucho a favor de Sánchez, pensando que posiblemente ganaría. Pero resulta que el voto extranjero hizo que la tortilla se volteara. Específicamente, las actas que venían de Buenos Aires y Francia voltearon la tortilla. Queremos recalcar que aquellos que dicen que la OMP es informable, es ilegal y todo lo demás, y es controlada por o Congreso o por comunistas. Eso es mentira. La OMP contó los votos extranjeros legalmente, ya que Argentina, Francia, Estados Unidos obligaron a la OMP a dar el conteo correcto de votos. Exactamente. E incluyendo la presencia del embajador de los Estados Unidos en el conteo, podemos decir que ya no hay dudas. No hay dudas. No, yo no hay ninguna duda. Y la verdad, no sé ustedes, pero tengo miedo. Porque, como se mostró en la canción Matador, por el solo hecho de pensar distinto, puedes ser asesinado. En efecto, pero estamos viviendo una etapa de transición después de Y no 15 buena muerte. años de ser gobernado, ajá, después de 15 años de ser gobernados por la izquierda, incluidos gobiernos títeres, los gobiernos de emergencia y todas esas cosas. Llevamos,
Bueno, yo lo llamo el oncenio de la gran crisis, Sí. de la vacada de PPK hasta la llegada de Balcázar. Este, el tiempo que dura en donde nos gobernó el Congreso, en pocas palabras. Congreso gobernó, reino completamente. Bueno, desde la vacada de Castillo, perdónenme mucho, desde la vacada de Castillo llevamos 8 años siendo gobernados por el Congreso. Diego Boluarte fue un títere, Gerí y Balcázar son títeres, elegidos por Congreso que, pues, para que hagan lo que ellos quieran. Pues sí. Y ahora parece que se va a cumplir la profecía del fin de la maldición. Empezaron nueva. Pues sí, ya llevamos el 99.912. Ya supongo que dentro de unas horas, en la medianoche o para mañana ya, se proclamará a la ganadora. Y bueno, después de esto comenzará la revolución, ¿verdad, Gutiérrez? Una evolución, un conflicto social. Habrá un conflicto social muy grande. Y le digo al mundo, va a haber un gran conflicto. Hay gente que va a apoyar a Fujimori, hay gente que no va a estar de acuerdo y va a iniciar conflictos en las calles, va a iniciar peleas, todo demás. Pero, Todo, todo va a depender estrictamente de qué tanto dinero tengan los manifestantes, ¿no? sí, a cierta parte. Lo que sí es preocupante es la presencia de ponchos rojos en Puno, en Desaguadero, ¿verdad? Sí. Los puntos rojos, para quien no sepa, son un grupo extremista de Aymaras a favor de la izquierda que se han hecho famosos últimamente por apoyar en el asedio de La Paz. Pues sí. Las protestas contra Rodrigo Paz tampoco han cesado, que yo sepa. Es más, se han vuelto más radicales. Han, han redoblado los bloqueos. Supongo que, supongo que va a haber una especie de coalición entre izquierdas para manifestarse en contra del gobierno que viene. Yo tengo una pequeña predicción, y es que la izquierda se va a dividir en dos, bueno, en tres. Primero la izquierda que va a apoyar a Fujimori, o sea, la izquierda corrupta. Luego la izquierda extremista, anti-Humada, que va a intentar iniciar una revolución. Y la izquierda cobarde, la que se va a intentar ocultar. En Es este, más, hasta hace 10 horas, Rodrigo Paz decretó estado de excepción en toda Bolivia porque ya han pasado 50 días de revolución. en Pues sí, efecto, era Bolivia, un país que está en crisis, hay narcotráfico, hay todo, hay de todo. Pues está peor ahora mismo, porque Robopas ha intentado hacer un arreglo económico. Lo malo es que los sectores idealistas de Evo Morales han manipulado a las poblaciones, a los sindicatos, diciendo que estas reformas no nos ayudan, que tal, que cual, y los han llamado a manifestación. pues sí. Este, es más, ya se ha movilizado la policía militar a nivel nacional Bolivia. Se ha reportado el uso de explosivos y bueno, ya se ha radicalizado lo que es la defensa del Estado contra el peligro de los manifestantes. Pues sí, a diferencia de las manifestaciones del 2022 en contra de Dina Boluarte, pues hay una gran diferencia entre ambos. Porque mientras que las manifestaciones de 2020 y 2022, de 2022, digo, eran contra Dino Boluarte, contra la vacancia de Castillo, que eran en general pacíficas hasta que ciertos grupos los radicalizaron, radicalizaron algunas protestas y hubo una gran violencia generalizada. Este, esas manifestaciones en Bolivia no son
son 100% radicalizadas, no tienen objetivo puro más que sacar al gobierno legítimo de paz. Pues sí. Lo sorprendente del caso es que la revolución en Bolivia está mucho más organizada y mucho más violenta. Estamos contando con la facción de sindicatos mineros Ilegales. presuntamente ilegales, obviamente, sindicatos indigenistas y una división de pseudo policía que se hacen llamar policía sindical. O sea, tienen su propio ejército, me parece. Su propia fuerza de seguridad. Y bueno, hasta han ido al palacio, ¿no? Es la sede del gobierno de Bolivia. Podemos decir que la tensión en Bolivia va a afectar la que se presume sería una revolución acá en Perú, pero yo no, yo no veo, yo no veo muy prometedora esa revolución, la verdad. No, No creo que, aquí no creo que, en este país no habrá revolución. ¿Sabe por qué? Porque, pues bueno, diferencia, bueno, pero ¿usted qué piensa, fue? O sea, pues, tiene yo en una. lo personal creo que no va a haber, bueno, si va a haber, no va a ser tan fuerte, pero ¿usted piensa que sí? Yo creo que no va a haber revolución. Lo que va a haber serán ciertos grupitos que se van a armar y van a atacar, van a actuar con violencia, pero no va a haber una revolución como en Bolivia o o como en Venezuela incluso. No va a haber eso. Solo serán pequeños movimientos, pequeños grupitos, van a atacar, van a decir con violencia y luego van a huir. Será un poco de conflictos, pero no será tanto como para decir es una guerra civil y terrorismo, tampoco es tanto como para eso, no lo creo. Yo la verdad, yo tengo más miedo de lo que podrían hacer los manifestantes. O sea, yo estoy opinando en lo personal de lo que puede que sea una fallida revolución, pero quién sabe, de repente y sí hacen una verdadera revolución. Obviamente en las provincias sí va a haber un gran foco, pero con el tiempo van a ver que ya no sirve de nada, se van a ir por una suerte, se van a ir. Mientras ¿Quién que sabe? no es posible, es una suposición. Bueno, Pero ahora vamos con un tema un poco más importante. Keiko Fujimori. Este, quiero hablar un poco sobre un libro llamado Ciudadanos sin República de Alberto Vergara, un gran libro, un gran escritor, y les recomiendo leerlo. Un autoproclamado liberal. En la página 275, la catalogizados por Keiko, dice: en el 2011, Keiko Fujimori perdió la segunda vuelta presidencial contra Ollanta Humala, un candidato que despertaba tantos temores que parecía imposible que pudiera imponerse en cualquier otro. Y sin embargo, al votar por Humala, el Perú rechazó categóricamente al fujimorismo y su herencia de corrupción y autoritarismo. Luego, Keiko trabajó 5 años para deshacerse de dicho pasivo y cultivó una imagen de niña buena y callada. Y sembró el camino a 2016 con espejismo de un fujimorismo desfujimorizado. Pero en la campaña de 2016, la reina quedó desnuda. El fujimorismo estableció alianzas con sectores ilegales de la sociedad, mineros informales, por ejemplo, nombró como secretario general un individuo sin más que un pergamino que el de ser investigado por la misma DEA, por lavado de activos, y gente cercana a esa candidata adulteró audios para que fueran distribuidos en la televisión. Es decir, si Fujimori y Montesinos estaban presos, sus prácticas campeonaban en total libertad. Y así, por segunda vez consecutiva, el Perú rechazó a Keiko Fujimori. pues sí, estamos viendo que las antiguas campañas de Keiko Fujimori fracasaron
lo que es el voto antifujimorista, incluido lo que son, como lo usted llama, los desnudamientos técnicamente de la persona que es ella en sí. Pero en este caso eh, no ha pasado lo mismo porque en este año su campaña ha sido muy silenciosa, no ha sido tan mediática, tampoco se ha visto muchas acusaciones. Por lo general la prensa no, esta vez prácticamente no ha cubierto nada en contra. Eh, Se ha mantenido calladita y parece que esta vez sí ha logrado. Sí, es sorprendente, ¿verdad? Fujimori, todos conocemos quién es. Dirige el secreto de Congreso, es aliado con los mineros y apoyó leyes pro crimen. Pues bueno, sabemos muchos que yo tengo una suposición del votante fujimorista. Una parte son fujimoristas acérrimos a Keiko Fujimori, o sea, gente que apoya como si ella fuera una diosa, la diosifica, algo así. El otro es el sector votante que odia a Sánchez, gente que no está de acuerdo con Sánchez y que piensa que con Fujimori no va a hacer nada, no va a hacer nada malo ni nada bueno y simplemente dejarán pasar estos 5 años. Yo creo que Ujú. se dividen el votante fujimorista. Al respecto, mi opinión sobre el votante fujimorista, tengo varios tipos de votante fujimorista. El primero y el que más se reconoce es el votante clásico, el que apoya a Alberto Fujimori y el que ve en Keiko una especie de reivindicación del gobierno de Alberto Fujimori. Una heredera. Ajá, la heredera legítima del partido. Pues técnicamente sí es la Según la legítima. segunda clase, ajá, técnicamente no es la legítima. Ese trabajo le pertenecía a Kenji, pero bueno. El segundo tipo de votante es el que usted llama los que diosifican a Keiko. Después viene el voto anti-izquierdista, voto al que yo pertenezco. Después viene el voto, el voto que le tiene miedo a la izquierda, que no la odia, pero que le tiene miedo. Luego viene el votante que solo vota por joder o por sus hijas, o sea, aquel Pero, que está perdido. pajero. Ajá, el pajero. Estos Y creo que bueno, serían entre un 5 y un 10% de los votantes. pues sí, sobre todo las más jóvenes que votan porque les gustan las hijas de Keiko. O sea, unos degenerados. Bueno, pues sí, pero, o sea, estamos hablando de votantes fujimoristas donde hay de todo, ¿no? Hay de todo, así como los votantes pro izquierda, aquella gente que vota por Sánchez por Ellos ideales. motivos, por ideales, ¿no? También lo hacen los fujimoristas. O sea, no hay diferencia más que la persona y las ideas. Son lo Quienes, mismo. a quienes le digo al público hay que temer es a los votantes que diosifican a Keiko y a los votantes que apoyan los ideales acérrimamente de Sánchez. Esos votantes, tengan cuidado porque es peligroso, o sea, son peligrosos, pueden llegar a utilizar violencia muchas veces, ya que pues estamos en De esa peligro. gente, ajá, de esa gente hay mucho, sobre todo en la izquierda y sobre todo en lo que yo he logrado ver en el periodismo independiente que hay en YouTube. No voy a poner ejemplos porque hay un canal en específico, pero no voy a nombrar el canal, pero ya algunos deben de conocerlo. Pero sí hay votantes rojos, rojos, férreos, peligrosos que han participado en las manifestaciones.
Hasta la propia Brígida Kuro, la que se supone iba a ser la vicepresidenta, la segunda vicepresidenta, también era izquierdista férrea. Y también participó en las manifestaciones que hubo contra Dina Boluarte. O sea, son gente peligrosa, gente muy peligrosa. Pues sí, estamos frente a... Y también estamos justo al frente de una dictadura. Porque como todos saben, si que encuentra, no lo sacan. Con Sánchez, si ganaba un año, 2 años, el Congreso lo sacaba. Con Fujimori, no lo sacan ni en pinturas. Es más, yo hasta ya tengo la idea de una familia, una casa real, la casa de Fujimori, no sé. Pues sí, estamos frente a el fin de la democracia, como la conocemos. Y como diría en una película, así muere la democracia, con un fuerte aplauso. Así será cuando gane Fujimori las elecciones oficialmente. Ujú. O sea, nos salvamos de Roberto Sánchez y un El que yo cambio de llamo el, constitución, o sea, pero no nos hemos salvado de una caída de la democracia. O sea, ¿qué es esto? sacrificamos economía por, No, no, no solo economía, Gutiérrez. Hemos sacrificamos libertad, salvado, sacrificamos libertad por, por la o economía, en sea, pocas palabras. O eso creemos. mm, o sea, con Roberto Sánchez hubiéramos perdido constitución y economía. Con Keiko perdemos libertad, supongo. En cierta parte, y formalidad laboral. Mm, Bueno, mientras nosotros hablamos, Keiko en esos momentos está en Estados Unidos, ¿no? ¿Sigue en Estados Unidos? Pero de Sí, mierda. o sea, Bueno, está a en ver, Estados Unidos supuestamente por los estudios de su hija. bueno, para quien no sepa, pues gran parte de ese viaje fue financiado por nuestro dinero. Y claro, Ujú. el dinero que salvó Fujimori en los 90. Nuestros impuestos, como saben, que Fujimori no tiene trabajo y gana un montón de dinero. ¿De dónde saca el dinero? El Congreso se lo da. Los Fujimoristas se lo dan. Eh, Según lo que sé también, Keiko sobrevive con el dinero que le da el partido. Por eso. O sea, técnicamente el Congreso. Y también los grupos criminales que la financian. Mm, Bueno, hablando de grupos criminales, también Roberto Sánchez no se escapa. De hecho, él tiene contrato con los mineros ilegales que son criminales. Él tiene contrato con... eh, yo, yo creo que debería tener el contrato con narcotraficantes. Este hombre también tiene contrato con grupos de comercio ilegal, o sea, traficantes del sur. O sea, o sea, qué pena que da este país, la verdad. ¿Sí? Qué terribles opciones que escogen. En este país no tenemos posibilidad de sobrevivir, la verdad. Y muchos creen que posiblemente Keiko Fujimori pueda ser sacada por una manifestación de la generación Z, como en Nepal. Pero no. Esa teoría en algunas redes, no es cierta. Keiko Fujimori no podría ser sacada por una manifestación de la generación de Z. ¿Sabe por qué? La única manera para sacar a Keiko tendría que ser una manifestación, pero de los indígenas y de los sindicatos nacionales. Una manifestación nacional. O sea, uno que nadie trabaje. Todos estén en la calle y los militares y las fuerzas del orden no puedan contener.
Solo así Fujimori A saldría del eso poder. se le llama guerra civil, o sea, para sacar a Keiko Fujimori tendría que hacer una guerra civil. No, me refiero más a como sucedió con los globos grises en Alemania, en donde antes, sabían que antes de que el partido nazi tomara el poder en Alemania, hubo otro partido igual de radical que iba a tomar el poder, pero la población no los quería en el poder, así que todos, no hubo ni un solo hombre trabajando, salieron a la calle a protestar. La policía no podía retenerlos y que hicieron este partido extremista. Y pues que estos manifestantes en Alemania se resistieron y decidieron y así sacaron a su gobierno. Algo así se Eh, necesitaría como para sacar a Fujimori. O sea, algo casi imposible, porque los peruanos no tenemos las pelotas como para ir todos juntos a protestar contra una tiranía. Ujú. Creo que es el caso de la DNVP o de la Nasdaq. Pero creo que era la Nasdaq. No recuerdo muy La bien su nombre. Nasdaq. Era un movimiento militar. No recuerdo muy bien su nombre. Yo tengo conocimiento nada más de el popular nacionalista, aparte de la Nasdaq. Bueno, vemos después el nombre. Pero ahora, pues lo que nos acabo de dar es un ejemplo de cómo sacar un ejemplo imposible. Que, bueno, mira, Nada es imposible. es casi Nada imposible. es imposible. Casi, casi, casi. Es que los peruanos somos cobardes. ¿Usted cree que los peruanos perezosos van a salir todos juntos a la calle a protestar cuando Los peruanos citadinos no, pero los del sur sí. es que se Los de requeriría también los de uno ciudad? sí. Se requeriría también los de ciudad, todos los peruanos juntos, porque si no, no sucedería nada más que como lo que está pasando en Bolivia, que el gobierno está resistiendo y las manifestaciones siguen y todo lo demás. Mm, Sería una forma de no dejar gobernar a Fujimori, así como lo hacen con Rodrigo Paz. Así es que yo no diría que es imposible, pero en el caso peruano es difícil. Sí, es muy difícil, Mm. porque recuerden, somos perezosos, somos cobardes. No tuvimos las agallas para pedir, para pedir la vacancia del Congreso. Pudimos hacerlo, pudimos pedir al Congreso, oigan, hagan lo que de verdad hay que hacer o quemamos Congreso. Se conform- Nos conformemos con que sacaran a Boluarte, o sea, la títere. Nos conformamos con que sacaran a la títere y dejaran a los que de verdad gobiernen. Ujú. Pero en este caso es más grave, ¿no? No, no Porque sacarán ya a la no títere, solo son sacarán a la titiritera. manifestantes. Exactamente. O sea, En este pero, o caso, sea, en este caso no solo sacar a la titiritera, sino también estamos contando con grupos aún más radicales. ujú, O sea, grupos como... este, ¿Mm? podría ser, en el caso de las manifestaciones, el famoso etnocacerista, Antarumara. Pues sí. Este, ¿saben? Todos sabemos quién es Santa Humala, el loquito de Andahuaylas, en pocas palabras. Eso, masacre por policías, busca, es prácticamente juntar fascismo con senderismo, literalmente es eso, fascismo con senderismo unidos, que intentan utilizar el nombre de nuestro héroe, de Sabino Cáceres, que en paz descanse, para, para continuar con su ideal político. Pues sí. También contamos, ¿no? O bueno, ellos están contando con el apoyo de radicalistas bolivianos. No es una buena duda.
Los bolivianos, los puntos rojos y movimientos radicales de Bolivia, ¿de verdad intentarían cruzar la frontera para intentar sacar a Fujimori, sabiendo que en su país ya tienen que combatir a un gobierno que sea legítimo y que busca ser correcto? La respuesta es que sí, y ya lo están haciendo. ¿Cierto? Están en la frontera. Sí, es más, están en desaguadero. Tarde o temprano van a llegar, Gutiérrez. O sea, no, o sea, de que es difícil, pero cuando se trata de radicales, pocos, pero hacen destrozos. Algo que hay que decir, muchos creen que posiblemente los campesinos, los indígenas, van a apoyar a Poncho Rojos aquí en el Perú, pero yo difiero de eso. Muchos sí van a apoyar, los que apoyan a los etnocaceristas, pero otros van a ver a los Ponchos Rojos como sendero, los van a recordar como sendero y van a decir, oye, o se van de aquí o los atacamos nosotros. Y pues los Ponchos Rojos, de seguro, si escuchan esto, los van a matar. Muy posiblemente, porque así, los Ponchos Rojos recuerdan mucho a Sendero Luminoso. Es más, nada niega que sean remanentes de sendero en Bolivia, ¿no? Yo creo que son, yo creo que remanentes del Sendero Luminoso que huyeron a Bolivia y con otros grupos radicales de allá, por ejemplo, una tribu aymara, creo que eran unas tribus aymaras que más, que estaban más separadas del resto, que estaban más conectadas con el sistema político, se politizaron a este movimiento de Ponchos Rojos. Pues sí, pero son gente realmente peligrosa. Sí, obviamente, Degollan perros, técnicamente degollan perros y se benefician del caos. sí, es algo que nadie puede negar. Ponchos Rojos es prácticamente un sendero moderno, un sendero luminoso moderno. Yo lo llamaría una especie de grupo paramilitar, pero andino. Dígale al vendedor de leche que me guarde los dulces, por favor. Chucha, ese vendedor de leche. Sí. Bueno, Van a continúa. sacar memes con él. Bueno, continúa. Ajá, diga. Ok. Muy bueno, los ponchos rojos son un peligro. Aunque tengo una duda. ¿Creen que los ponchos rojos se van a liar con los etnocaceristas o se van a pelear? Porque como sabemos, no creo que los etnocaceristas, que ojo, son ultra proteccionistas, son de tipo proteccionista, o sea, solo país, 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 y al final, el país. Bueno, hay que considerar que Antauro Humala es socio aliado de Evo Morales y los Ponchos Rojos son un grupo paramilitar que defiende a Evo Morales. Sí, pero aún tienen la posibilidad, porque recuerden, Sendero Luminoso tenía ex apristas, al igual que el MRTA, y aún así decían que eran muy buenos amigos, decían que eran aliados en el tiempo de politización sin violencia aún, y al final se terminaron peleando en San Martín. Eso sí, pero cuando, o sea, pero ahora están luchando contra un frente un poco, no un poco, un frente más grande. No creo, la verdad, los ponchos rojos se intentan cruzarán, pero serán rápidamente retenidos por fuerzas armadas y por fuerzas locales. Locales, Yo creo que en fuerzas locales no va a haber resistencia. no, sí, pero O recuerden, sea, gente va a recordarlos como los senderistas, van a recordar como que van a pensar que son senderistas, o incluso van a creer que van a recordarles a los senderistas y van a decir o se van o le disparan, como ocurrió con la famosa tribu Ashaninka.
que se resistió a Sendero Luminoso y que al final terminaron sufriendo consecuencias, aunque fueron muy valientes. Mm, mm, pero de que eso puede pasar, sí, pero los ponchos rojos son diferentes a los senderistas. No O son gente sea, de de, ciudad, de que son, o sea, son sádicos, ambos grupos son sádicos, son criminales, son violentos. izquierdistas, pero a fin de cuentas son aymaras. Y a diferencia de Sendero, son socialmente y similares a los aymaras, son afines, no creo que sean católicos, creo que Son son católicos, más. ni lo más mínimo son católicos, porque recuerden, son un grupo indigenista, violento, de izquierda. O sea, yo Entonces, creo que en lugar de recordar al sendero, más bien van a reforzar la idea de indigenismo radical. o Van sea, a reforzar más esa idea van a, y creo que van en a vez de utilizar el mismo, repeler, ajá, yo creo que van a yo creo que en utilizar, lugar de repeler van a, diga, diga, no digo usted, diga usted. ya no, decía, güey, que en lugar de repeler van a aliarse o van a apoyarlos, o la mayoría, o por lo menos el grupo que se sienta más cercanía a estos grupos. Es Ujú. más, ya hay revueltas en Lima, creo. Usted que está allá diga, o Son bueno, pequeños, revueltas no, manifestaciones. he visto pequeños grupos, son manifestaciones en dos lugares, en universidades, que son un tema completamente separado, porque en esas manifestaciones, universidades, son por lo de la decana. Es un tema separado de la política, no tiene nada que ver, ok, gente, escuchen, no tiene nada que ver con la política. Es gente, son estudiantes que se niegan a la vitalización de la decana actual. Y por otro lado, manifestantes, eh, pero no violentos, no son manifestantes que violentos, no, son manifestantes que declaran estar con uno o con otro partido, o sea, son manifestaciones partidistas, manifestaciones Ujú. propaganda de Fujimori y de Sánchez, de ambos. Son muy pequeños esos grupos. Los he visto actualmente, son muy pequeños. Ajá. Es más, las manifestaciones que se están dando ahora son contenidas, por el momento son contenidas. Actualmente no hay registros de violencia. La policía no registra violencia en los campos universitarios por lo de la decana, registra los manifestantes están pacíficos, aquellos que se querían ir se fueron, las cosas siguen normal. Esas manifestaciones la policía los está siguiendo, que yo sepa, es para evitar que haya, que se encuentren con un grupo opositor e inicie una pelea. Ajá. Yo creo que lo serio va a venir después del 28 de julio. Por el momento todo se ve tranquilo. Como le dije a mi novia, después del 28 de julio no se sorprendes de que te invite a mi funeral. Más que todo, después del 28 de julio van a haber manifestaciones más serias. Y posiblemente ya se note un poco más la dureza del futuro gobierno. Sí, luego, no sabemos cómo se ha llamado. ¿Qué Puede cosa? el, el SIN actual, El sí. sí, el nuevo SIN. Es más, la propia Keiko dijo que iba a reavivar la inteligencia. Como sabemos, el SIN dicen ser, dicen que es un grupo de inteligencia, y sí lo es. Muchos incluso lo comparan con la CIA, pero no es como la CIA. La CIA es un grupo organizado político que no sirve a los intereses del presidente, sirve a los intereses propios. El SIN sirvió a los intereses de Montesinos.
de Fujimori. O sea, es un grupo de inteligencia no independiente, es un grupo de inteligencia estatal. Más que todo es un servicio de inteligencia estatal para el control de la información. Sí, aquel que decía encontrar Fujimori, aquel que decía, oigan, encontramos tres cuerpos más que pertenecían a Colina y Ujú. hemos encontrado un archivo de que Fujimori lo ha mandado. El SN lo mandaba a perseguir, le amenazaba, decía, o guardas la información o te torturamos. Y claro, guardaban la información o lo torturaban. Ujú. Así es como funciona el SN. No era un grupo era un grupo de inteligencia antioposición que perseguía a la oposición. Es muy posible que nos persiga el nuevo SN a usted y a mí, por obviamente ser neutrales, ser gente que está en contra de la corrupción y del crimen. En teoría, ¿usted cree que va a volver el SIN? Un posible sí, o incluso otro grupo, otro grupo que se invente Fujimori, que se saque el cuello y lo ponga a Pero trabajar como si. ujú, aparte del SIN, en la actualidad tenemos a la DINI, No, pero en este La DNI que yo sepa no es tanto así. Posiblemente tome la DNI y la reconstruya y lo transforme en un sin 2.0, solo que llama la DNI, o la DNI se va a negar a servir. Una de dos. Posiblemente será la primera, porque toda institución termina siendo robada por fuerza popular. Toda institución existente en el Perú, deje de buscar porno. ¿qué? Deje de buscar porno. Este Gutiérrez, estoy buscando información. Es bueno, sí. Pues bueno, algo que sí es atemorizante es el famoso capital legal, o sea, empresas legales que no sirven de interés político, solo quieren lo mejor para ellos y sus trabajadores sigan reglamentos, generan capital, no les interesa la política, van a huir, sí o sí van a huir. Y van a huir con Sánchez y con Fujimori, no van a huir inmediatamente, pero van a tardar un tiempo, van a darse cuenta tarde o temprano de que deben huir, porque Fujimori apoya el sistema informal. O sea, ellos no van a tener muchas ganancias, sus ganancias van a bajar, así que van a intentar huir. Va a haber va a haber un escape de Capital, informalidad, huida o de sea, capital legal. Eso es como yo lo llamo. ah, huida de legal, Legal. legal, o sea, con Fujimori, no con Sánchez. Con ambos, sí o sí, con ambos se iban a ir. Mm, todo va a depender estrictamente de qué tan estable sea el parque económico en el país y dependiendo de qué tan dura se vuelva a caer con el gobierno, pero yo no creo que haya un escape de capital masivo como con el que hubo con el gobierno izquierdista fallido de Castillo, ¿no? No, no va a pasar. Puede que sea masivo, puede que no. Dependerá de lo que haga Fujimori. Si Fujimori, pues, hace lo que un Fujimori hace, el capital va a ir. Si hace algo bien planeado, solo una parte del capital va a huir. El capital más afectado va a huir. Pero también influirá estrictamente qué tanto obedezca Fujimori a Estados Unidos, ¿verdad? Cierto. Pero Fujimori, va a ser. O sea, ¿debe llegar siquiera con Estados Unidos? Es una buena pregunta. Porque, que sepamos, pues Trump no está muy metido en esto. Se porta muy tranqui. No está tan metida en esto, no como en Colombia. En Colombia se está metido hasta el culo. O sea, en Colombia está más fuerte la presencia de Trump, pero en este caso, en el caso peruano, solo contamos con la presencia del embajador y con las palabras de Marco Rubio.
Ujú. O sea, Gutiérrez, yo no veo posible o, o muy evidente una huida de capital importante, porque Keiko Fujimori es más pro-occidental que, al contrario que lo es Roberto Sánchez, que es más pro alternativo, como lo son los BRICS, China, ¿no? O sea, en palabras del propio Roberto Sánchez, él quería unirse a los BRICS y quería mantener relaciones más cercanas y estrechas con China y con Rusia. Por parte de Keiko yo deduzco que va a ser al revés, todo lo contrario, una relación más cercana a Estados Unidos, más cercana a el G7, diría, ¿no? Pues, Así es que al El G7 contrario, era no es político, es económico, es, económico que yo sepa. ajá, es la élite del occidentalismo y Japón. O sea, los que de verdad controlan la economía. Aquellos que, la verdadera élite, en pocas palabras. ¿Mm? Este, En teoría, sí, digan nomás. mm, bueno, el G7 pertenecía a Rusia, pero se salió tras la guerra ruso-ucraniana. Y en el G7 está China. Sí, China está en el G7, que yo sepa. No es un gran país importante, es un miembro normal. China en el G7. Pues sí, a ver, Usted está hablando de China, socio del G7. China, ¿escuché bien? no sé si me confundí o estoy medio pendejo. O Ah, sea, no, sí estoy China, medio pendejo. No, Gutiérrez. no me China equivoqué. en el G7. Sí, me equivoqué. No, no era el G7, Gutiérrez. era el G20, el G20. El Ajá, G20, me Gutiérrez. equivoqué. No era el G7, sino el G20. Bueno, bueno, eso sí, ¿no? O sea, estamos hablando de China, el enemigo comercial de todo el G7. Yo hablo del G20 y que lo sepamos, actualmente es el país que más promueve el libre mercado. Es uno de los países que más promueve la idea del libre mercado junto a... ¿Cuáles otros eran? ¿Qué cosa? Repita, por favor. Que China defiende su mercado libre, su libre mercado. Eh, Ajá. Ah, sí, 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 es un libre mercado, aparentemente. un libre mercado controlado por el Estado, o sea, gestionado, no es controlado como el caso Es de una mezcolanza entre capitalismo y socialismo. un milagro. Un milagro, la verdad, yo lo llamo capitalismo de Estado. Es Ajá. un milagro muy, pero muy único. En otros países no funcionaría porque se gestiona bajo que los políticos tienen control sobre tierras. Aquí en el Perú sería escándalo de corrupción tras otro escándalo de corrupción. Pues sí. Es más bien una pirámide de poder. Esto le debemos, esto fue hecho por Deng Xiaoping, el verdadero reconstructor de China. No sé dónde destruyó China. Deng Xiaoping vio la cagada de Mao, dijo, se puede ir a la mierda la reforma de Mao y arregló el país. Eh, pues sí, el salvador de China es el mismo Xiaoping, porque él reconstruyó la economía desde cero. Si tenía una crisis política, una crisis social, una crisis económica, con dos huevos, dijo, yo me encargo. Reformó, ayudó, incluso con presión del propio partido, se mantuvo. O sea, el mejor presidente de China. Ujú. Más bien creo que era ministro de Economía. Sí, por eso fue que fue un gran presidente. Pues sí, El más tipo, bien diría que... Sí, siga nomás. el tipo, es un ejemplo a seguir, la verdad. Porque no le importaba la ideología, le importaba ayudar a su país. Un ejemplo de verdad de lo que debería ser un socialista. Alguien que le importa un comino la ideología y simplemente hacer lo que es correcto. No más. Pues sí.
Mm, Pero en este caso, hablando de China, ¿no? O sea, y de las relaciones que hubieran habido con ambos gobiernos, obviamente hay una diferencia abismal entre las direcciones de ambos gobernantes, bueno, de ambos candidatos. Y como usted dice, Xiaoping, el Salvador de China, no hubiera aparecido acá en el Perú en el caso de que Roberto Sánchez hubiera hecho algo similar Lo que yo a considero más Mao. cercano a Deng Xiaoping, lo más cercano, y voy directamente a Deng Xiaoping, es Vargas Llosa, el famoso líder del Frente, un hombre que admiro, que descansa en paz. Y él es lo más parecido a Deng Xiaoping. Le importaba un comino de ideología, quería arreglar la economía. Le importaba un comino si eras de izquierda, si eras de derecha. Él solo quería arreglar la economía y arreglar el país. No quería más. Y perdió. Bueno, pues Deng Xiaoping es una figura importante en la historia de China. Creo Ujú, que a partir del 78 implementó reformas, ¿no? sí. Reforma, apertura de la economía occidente, cosa que restringía la reforma de Mao. El camino hacia adelante lo llamaba. O sea, el camino hacia adelante es técnicamente a El una gran fracaso de idea Mao. Ajá. de neoliberalismo, y es como lo que intentó hacer la Unión Soviética en su carrera final, ¿no? Abrir la economía a- al occidente. Eso era la perestroika, que Ajá. si hubiera sido implementado antes, la Unión Soviética estaría todavía en estos días viva, O sea, no. posiblemente. Las reformas de Perestrovic son técnicamente las mismas que iba a hacer Deng Xiaoping, solo es que uno es en Rusia y el otro es en China. Ahorita mismo, si se hubiera hecho a tiempo, la Rusia sería una especie de China, pero más grande, más poderosa. Pero fueron las mismas reformas de apertura económica que debilitaron a la Unión Soviética por el hecho de que la Unión Soviética no supo implementar bien esas reformas y al contrario terminó socavando su economía en lugar de, de impulsarla. ¿No? Por, bueno, tarde o temprano, sí o sí, si no iban a ser bien gestionadas, la economía rusa iba a caer. La perestroika era una solución, una forma rápida de arreglar la economía rusa. Pero ¿qué pasó? No administraron bien, no supieron cómo a- organizar la perestroika. No, la economía O rusa sea, no lo pudo. o sea, el error, o sea, el mayor error de la Unión Soviética fue re- rehacer mal la idea de economía que tenía. O sea, hizo mal la desestalinización después de la muerte de Stalin. Todos, la estabilización, para quien no lo sepa, es un conjunto de reformas económicas y sociales de Joseph Stalin después de la Segunda Guerra Mundial que provocó Exactamente, ajá, exactamente. Es un proceso de tres etapas: la perestroika, el glasnost y el Mijaí. Y sí, no, son dos: la perestroika y el glasnost, creo, no me acuerdo. Creí que eran el tres, no, son Glasnost. dos. Pues Sí, no, la perestroika y el glasnost, que es reestructuración y apertura. sí, era un contraponían el estalinismo, en donde el sistema era 100% controlado por el Estado. No había libertad de mercado. O sea, si querías tener, si querías ser un vendedor, tenías que sí o sí regirte bajo las leyes del Estado soviético. Ajá. Ahora, la desestalinización se hizo mal. Tuvo, o sea, la economía rusa
se mantuvo estable hasta el 85, cuando murió Stalin, creo, o no. ¿Cuándo murió Stalin, Gutiérrez? Stalin murió, déjame- fue antes, sí, 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 ya me acuerdo, ya me acuerdo. En el 53. Ah, ya. Aunque Pero la economía rusa se mantuvo estable hasta el 53, ¿o no? ¿O no? técnicamente la economía rusa soviética, más bien, no existía Rusia, existía la Unión Soviética, los dos. Ujú. Pues Técnicamente Rusia. sí, la economía soviética se mantenía por el sistema que tenían. El sistema de trabajo Ujú. forzado, sistema de comercio interno y comercio con países exteriores aliados. Así funcionaba. Pero aquí viene lo interesante. Este, la, Joseph Stalin no arregló Rusia, no hizo que Rusia se mantuviera. Técnicamente, el plan de Joseph Stalin fue lo que tarde o temprano también afectó a la caída de la Unión Soviética, porque un sistema tan, pero tan centrado en el Estado, el cual pasó tanto tiempo bajo ese mismo sistema, una reforma no bien organizada derrumbaría, colapsando contra el sistema estalinista, derrumbaría la economía y el sistema político de un país, como ocurrió en la Unión Soviética. Ahora, a partir del 85, eh, nació la reforma de Gorbachev, que trajo lo que dije, la perestroika y el glasnost. Ahora, a partir de la apertura de la Unión Soviética, hubieron, no sé, primeramente se buscó descentralizar la economía, o sea, se buscó reducir la presencia del Estado en el comercio. Y eso abrió la puerta a la privatización y al nacimiento del comercio privado, o sea, autonomía de las empresas. Ujú. Ahora, después el glasnost es lo que se llamaría una libertad de expresión más grande, reduciendo lo que es eh, reduciendo lo que es técnicamente la presencia del Estado sobre la opinión pública. Ahora, cambios que se verían serían lo que es una reducción del poder del Estado, que yo creo que sería lo que se vio en China también. O sea, a partir del 85 entraría en decadencia la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque Mikhail Gorbachev tenía la idea de salvar o darle un, una rescatada, ¿cómo lo llamaría? Tirarle, Reivindicación económica. no, un salvavidas a la economía, un salvavidas a la economía rusa. Lo mismo Un que se terminó salvavidas que, desinflando. ujú, un salvavidas tan mal, tan fallido, que terminó por desestabilizar a lo que se intentó descentralizar, o sea, el Estado, el propio Estado, al quitarle el poder, terminó debilitándolo y como resultado terminó cayendo la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque su pilar era el propio Estado. Y pues gracias a ello, el 25 de diciembre, ya nosotros celebramos el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, celebramos también la caída de la Unión Soviética. Ajá, o sea, a partir del 95 oficialmente cae el mayor El representante del Estado comunismo socialista, internacional, Estado comunista, ajá, en la demuestra historia de su, la humanidad. demuestra su fallo ahí el comunismo. Fue el momento en el cual el comunismo se demostró que era un fallo. Porque si el sistema pilar del comunismo había fallado, entonces
¿Podrían seguir viviendo como mismo? Bueno, tenemos Ahora, unos 3 minutos, eh, sí, así que supongo que tenemos que dar las palabras finales ya sobre Fujimori Sánchez. Vamos un poco más rápido. Eso dijo ya. sí, diga, Ok. o yo digo, ¿no? Sí, usted Bueno, ya. primero. Entonces, en conclusión, estamos entrando en una especie de segundo Fujimarato. Estamos viendo el inicio de revueltas, de desestabilización social. Eh, en conclusión, el país va a pasar por tiempos muy difíciles. Vayan guardando víveres, vayan guardando dinero, prepárense para lo que se viene. Ahora usted. Ujú. Sí, perdón, tuve un pequeño percance, pero mis palabras finales, este, pues sí, estamos a puertas de una dictadura. Vamos a seguir transmitiendo, sí o sí. Vamos a continuar, no importa qué, no importa a nadie. Vamos a continuar siendo, intentando informar al pueblo. Pues defendemos la libertad, la democracia y la independencia económica. Somos Ajá. dos loquitos de centro, intentamos hacer lo correcto. Pues Y bueno, le digo al pueblo, vayan. le digo a la gente, tengan cuidado, esperen lo mejor, intenten tener buenos planes, que Dios los cuide, sobre todo eso. Y sobre todo vayan guardando víveres, comida, dinero, porque posiblemente van a haber bloqueos. Va a estar muy difícil la situación. El gobierno de Fujimori va a intentar salvar la situación social que se viene, pero estamos hablando de grupos radicales. Muy difícil Bueno, que la situación social mejore. bueno, bueno, nos despedimos. Somos los Nos analistas políticos, dos loquitos del centro, nos despedimos. Suscríbanse y denle like si les gustó este video. Y si quieren que comamos para que continuemos haciendo estos videos. Por favor, tenemos hambre. Por favor, no olviden donar, si se puede nomás. Pondré de lado. Eh, Y Hasta la pues, próxima.